Perfecto. A las 6:06 de la tarde, entonces le vamos a dar inicio a este segundo seminario de epidemiología clínica. Vamos a hacer la presentación del doctor Urina, que va a ser nuestro ponente el día de hoy. Entonces, el doctor Miguel Urina, él es médico graduado de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana igualmente, cardiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en ensayos clínicos de la Universidad de Sevilla, tiene un PhD en docencia e investigación del Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Asimismo, es el líder del grupo cardiodiagnóstico de la Fundación BIOS de la Universidad Simón Bolívar, investigador senior de MinCiencias y ha sido gobernador para Colombia del American College of Cardiology y expresidente de la Asociación Colombiana de Cardiología. Es actualmente investigador en el área de cardiología y factores de riesgo cardiovasculares y va a ser quien sea el ponente del tema del día de hoy, que son ECAS, ensayos clínicos aleatorizados. Doctor Urina, le doy la palabra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, gracias a todos por unírsenos a esta conferencia. Y antes que nada quiero explicarles, digamos, cuál va a ser el concepto. Inicialmente vamos a hacer una presentación entre 30 a 40 minutos y luego los 20 minutos restantes que tenemos lo vamos a dejar para hacer comentarios, preguntas, todo lo que se necesite será siempre bienvenido. Quiero decirles que en este momento estamos atravesando por una avalancha de ensayos clínicos publicados en diferentes bases de datos y en diferentes revistas, y de pronto quiero darles un mensaje que para mí es muy importante. La mejor evidencia clínica posible es aquella la cual se hace con la metodología apropiada. Sin embargo, en este momento y dadas las circunstancias que estamos viviendo, necesitamos realmente tener dentro de nuestras cabezas que nuestra vida ha cambiado y que muy probablemente la realización de ensayos clínicos a nivel mundial va a ser un poquito diferente a lo que veníamos haciendo, sin que esto quiera decir que tengamos que seguir todo el rigor metodológico y seguir todas las aproximaciones de calidad que necesitamos para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. De pronto es bueno hacer referencias históricas con relación a quién se le atribuye ser el que originó el tema de los ensayos clínicos, y nos remontamos a la historia del escorbuto. El doctor James Lind, en un barco que era de la Armada de la Royal Salisbury de Londres, dicen que fue la primera persona que en 12 hombres que sufrían síntomas de deshidratación y que tenían una serie de problemas de desnutrición, los trató con una serie de pruebas clínicas, y de pronto a él se le ha atribuido ser como el primer origen que tenemos de un dato de referencia donde se hizo un experimento clínico. El experimento clínico... Alexa, stop. ¿Aló? Alexa, ¿está parada o no está parada? ¿Aló? Yo les ruego apagar los micrófonos, por favor. Correcto, por favor a los asistentes si pudieran apagar los micrófonos para continuar sin inconvenientes la ponencia. Bueno, entonces los tipos de preguntas se hacen para escoger de pronto el tipo de estudio más apropiado. El ensayo clínico lo utilizamos generalmente para tratar de resolver aquellas preguntas de investigación que se refieren más al tema de intervención, sea por una prueba diagnóstica, sea por un procedimiento o sea por un tratamiento farmacológico. Existen otro tipo de estudios que son para otro tipo de situaciones, no voy a mencionarlos acá, ustedes lo ven en la diapositiva, pero básicamente el ensayo clínico controlado o ECA está hecho básicamente para medir una intervención. Dentro de ese orden de ideas, siempre nos hemos acostumbrado, ya desde mucho tiempo atrás, el doctor Sackett, que es el autor o el origen de la medicina basada en la evidencia, para decir que la integración, digamos, de la mejor evidencia disponible es lo que realmente da
junto con la experiencia clínica es lo que hace que nosotros realmente hagamos una medicina de alta calidad. En ese sentido, la mejor evidencia disponible para todos los investigadores sigue creciendo en el mundo. En la diapositiva estamos observando una publicación que se hace en el año 2010 y ya han transcurrido aproximadamente 10 años desde esa publicación, pero vemos cómo la evidencia viene creciendo. La gran mayoría de ellos está hecha por ensayos clínicos controlados. Y esto pues es casi, que yo les diría, multiplicar a la n potencia lo que nosotros veíamos inclusive cuando yo era residente en el año 1986, donde teníamos bastantes artículos, pero no con la rapidez que estamos viendo hoy que se hacen. Entonces cada día es más difícil de pronto atender a toda la demanda de lectura que tiene la literatura mundial. ¿Qué es un ensayo clínico? Entonces, la definición de pronto que reúne todas las características para podernos entender, es que es un experimento clínico donde probamos un producto, una sustancia, un medicamento, un procedimiento, una técnica diagnóstica o una terapéutica que se va a aplicar en seres humanos. Ahí nos diferenciamos de los experimentos animales. Aquí es aplicación en seres humanos y que pretende valorar tanto su eficacia como su seguridad. En ese orden de ideas, podemos tener varias clasificaciones de los ensayos clínicos. De acuerdo al desarrollo clínico, y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva que viene más adelante, podemos tener estudios de diferentes fases. Fases 1, fase 2, fase 3, fase 4. De acuerdo a lo que debemos responder con el aspecto de la intervención, podemos tener ensayos de tipo explicativos, ensayos de tipo pragmático. De acuerdo al objetivo, podemos tener ensayos de tipo de equivalencia terapéutica, búsqueda de dosis, dosis-respuesta, concentración-respuesta, de bioequivalencia, de biodisponibilidad, estudios pilotos. De acuerdo al enmascaramiento o lo que nosotros llamamos ciego, podemos tener estudios que son abiertos, open labels, o no enmascarados, o estudios enmascarados o ciegos, y de eso tenemos varias categorías: simple ciego, doble ciego o triple ciego. Ahorita lo miraremos más adelante. O de acuerdo a la exposición podemos tener estudios donde hacemos estudios en paralelo, o hacemos estudios cruzados, o hacemos estudios de acuerdo al control, si son controlados o no controlados. ¿Cuál sería el ensayo clínico ideal? Ahí vamos a hablar un poquito qué es un estudio controlado. Un estudio controlado es aquel ensayo que siempre tiene grupo control, y tiene que ser un grupo control similar al grupo que vamos a intervenir, ya sea con el fármaco o con la prueba diagnóstica. Esto es muy importante. Cada vez el rechazo de las revistas de alto impacto hacia las publicaciones nuestras se debe precisamente por no haber hecho la elaboración de un buen grupo control. Ustedes me dirían, hombre, es que a veces no se puede hacer grupo control. Eso es cierto. Por ejemplo, en enfermedades huérfanas, en enfermedades raras, en casos de pronto donde nada más hay muy poquitos casos. Es factible, y de pronto el ensayo clínico no es la mejor medida para, digamos, hacer desde el punto de vista controlado esa investigación. Otra cosa muy importante dentro del ensayo clínico ideal es su colocación en el tiempo. Si bien uno puede de cierta manera tener datos retrospectivos, sigue siendo el prospectivo el que más impacto tiene desde el punto de vista a nivel de evidencia. Y luego pasamos a la parte de cegamiento, donde la clasificación de simple, doble y triple ciego se refiere a que ni el investigador, ni el investigado, ni el que analiza los datos conoce cuál es la sustancia o cuál es el procedimiento de intervención que se está realizando en ese individuo. Esto es muy importante porque entre más cegado esté el estudio a ese tipo de análisis, se eliminan, por supuesto, todo lo que son sesgos. Sesgo es la atribución que una persona le puede dar, o la intencionalidad de creer que en un grupo le está yendo mejor al otro, cuando conoce realmente qué producto está tomando un individuo. Otra cosa muy importante en el ensayo clínico ideal es la aleatorización. La aleatorización ha sido un tema en el cual, a través del azar, se eliminan la mayor cantidad
de sesgos, y eso es muy importante. Uno puede hacer una aleatorización simple o puede hacer una cosa que se llama aleatorización equilibrada, es decir, repartir en dos grupos la capacidad que tiene, digamos, el estudio para poder decir, quiero 40 pacientes en uno y 40 pacientes en otro, o la puedo hacer estratificada de acuerdo a la estratificación que yo hice. La estratificada la están viendo ustedes mucho en estos estudios donde se están analizando en el área cardiovascular lo que llaman MACE o MACE, que son estudios donde se mira, por ejemplo, mortalidad cardiovascular, mortalidad compuesta, hospitalización, empeoramiento por falla cardíaca, y entonces a cada uno de esos se le da una categoría. O también se puede hacer aleatorización por grupos, por grupos etarios, etc. La forma como el investigador escoge la aleatorización va a depender del diseño que él haya programado para dar respuesta a su pregunta de investigación, pero la aleatorización es muy importante para darle la característica de calidad al estudio. Otro punto muy importante por el cual están recibiendo también rechazos muchos estudios es el tamaño de la muestra. Y ustedes son ahorita un ejemplo vivo de todo lo que estamos leyendo, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación COVID, que la mayoría de los estudios que se están viendo son de tamaños muy chicos, 36 pacientes, 50 pacientes, 40 pacientes. El tamaño de la muestra, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos responder, va a depender mucho de la característica del estudio. Sin embargo, entre más tamaño de muestra tengamos, pues mucho más poder estadístico vamos a tener para poder analizar la pregunta de investigación. Una cosa muy importante dentro de eso es pues definir muy bien los criterios de inclusión y exclusión, y que se tienen que tener muy en cuenta cuando uno quiere hacer los ensayos clínicos, porque tienen que quedar muy bien definidos en el protocolo y que son de pronto la herramienta básica para poder tener un estudio de calidad. Créanme lo que en una proporción de un 70%, este es el criterio que más se viola o se desvía dentro de un protocolo, cuando a un protocolo se admiten sujetos que no cumplían los criterios adecuadamente, y eso que a pesar de haber tenido todas las medidas, se siguen en casi todos los estudios, siempre hay desviaciones con respecto a este tipo o hay esta aparición con relación a estos hallazgos. Un aspecto muy importante del ensayo clínico ideal es el aspecto ético. Todo ensayo, todo experimento clínico que se pretenda hacer debe contar con un informe de consentimiento escrito donde al sujeto que va a participar se le explican todas las cosas que tiene que ver, y la primera de ellas tiene que ver en que puede caer en el grupo que va a ser intervenido o puede caer en el grupo control, y que nosotros no vamos a poder saber si está en el grupo intervenido o en el grupo control. Y además, el informe de consentimiento es la garantía real de que al paciente sí se le explicaron todos los eventos adversos que se puedan derivar del ensayo clínico. Otro punto muy importante es validez científica. Todos los estudios, ensayos clínicos, tienen una validez que se llama validez interna y una validez externa. Para que me puedan entender, es lo siguiente: la validez científica interna pues se lo da toda la metodología científica, todo el rigor estadístico con el cual se hizo, pero la validez externa es muy importante, es poder, con los datos que yo estoy obteniendo, poderlo aplicar a una población similar que cuente con las mismas características de mi ensayo clínico, y yo pueda extrapolar todos los hallazgos que yo encontré en mi ensayo clínico. Eso se conoce con el nombre de validez externa. Hay un concepto muy importante que también lo veremos en una diapositiva más adelante, que es el concepto de la selección equitativa del sujeto. Es el concepto de equiposis. El equiposis es como la balanza, donde nosotros debemos pesar el riesgo contra el beneficio. Es la proporción favorable que tenemos de riesgo y de beneficio para poder nosotros distribuir adecuadamente los grupos de control y los grupos de intervención. Otra cosa muy importante en el ensayo clínico es la evaluación de él en todo su trayecto. Quiere decir, desde el mismo comienzo en el cual se hace el diseño de protocolo, cuando se comienza la intervención, y hay que hacer un seguimiento de una manera, digamos, periódica, y uno ve a veces mucho que en algunos ensayos clínicos pues no se lleva a cabo esta metodología con todo el rigor. En fin, si nosotros tenemos todos estos parámetros, vamos a tener un ensayo clínico bastante aproximado a la realidad. Ahora les quiero explicar, de acuerdo al diseño del estudio, cómo se reconoce el diseño de estudios por fase.
El primer estudio que ustedes van a ver ahí, que está en rosado, se conoce estudio fase 1. En azul vamos a ver el estudio fase 2. En verde vamos a ver el estudio fase 3. Y en amarillo vamos a ver el fase 4. Perdón, amarillo casi naranja, porque en amarillo más clarito vamos a ver los estudios preclínicos. Los estudios preclínicos generalmente son preclínicos, no son ensayos clínicos. Son los estudios que se hacen en cultivo de tejidos. Les voy a poner un ejemplo. Aislar el virus COVID y, por ejemplo, sembrarlo en células Vero para hacer replicación del virus es un tejido o unas células que son estudios preclínicos. Hacerlo, por ejemplo, en animales, ratones, y experimentar, digamos, ahí generalmente se hacen estudios para evaluar la toxicidad, se hacen estudios in vitro para evaluar la farmacokinética, la farmacodinámica y obviamente también para mirar la seguridad y la eficacia que puede tener un producto, pero no estamos utilizando a los seres humanos. En nuestro país, el organismo regulador de la investigación es el INVIMA, es el equivalente a lo que ustedes ven en la diapositiva como FDA. FDA es el organismo que se encuentra en Estados Unidos. En Europa está la EMEA o EMA. Y también juegan un papel muy importante el patrocinador de los ensayos clínicos cuando son de tipo terapéutico con esta relación de los estudios. Analicemos el estudio fase 1. El estudio fase 1 generalmente son estudios muy pequeños, generalmente con voluntarios sanos. A veces se utilizan solamente un solo género, puede ser el género masculino. Pueden ser pacientes que estén en estados terminales o pueden ser también sujetos voluntarios y generalmente se utiliza para mirar seguridad, eventos adversos, farmacokinética, farmacodinámica y algunos pasos que tienen que ver con el metabolismo de la medicina. El estudio fase 2 es un estudio más grande, es un estudio que generalmente involucra a 100 sujetos, generalmente son estudios de tipo aleatorizado con un control y van a tener digamos, generalmente lo que vamos a ver, la eficacia preliminar junto con los eventos adversos. Ya los estudios fase 3 ya tienen mayor número de sujetos, generalmente el número es más o menos entre 1000, aunque hay ensayos clínicos que pueden tener 14, 15.000 estudios. Son estudios generalmente aleatorizados y lo que pretenden es reforzar el conocimiento sobre eficacia y a largo plazo y a largo término mirar los eventos adversos que puedan producir este medicamento. Una vez que esto se ha surtido completamente, las autoridades regulatorias, como ven ustedes en la columna blanca, dan la favorabilidad y dan la aprobación para que la medicina o el procedimiento o la terapéutica quede aprobada y pueda salir al mercado el producto. En el estudio fase 4, no me voy a meter, pero también hace parte de los ensayos clínicos, ya son los que se llaman estudios de posaprobación o estudios de mercadeo. Generalmente son los estudios que estamos viendo hoy en día muy grandes, que se llaman estudios de tiempo real, donde a través de un sistema de supervisión se están reportando todos los eventos adversos que se están dando en el paciente. Es un estudio generalmente de más de 2, 3 años a largo término y sirve mucho también junto con los estudios de ensayos clínicos fase 1, fase 2, 3 para tomar distintas decisiones. Es importante dentro de los estudios o ensayos clínicos saber que es un humano el que participa en un ensayo clínico y nos referimos generalmente a este como el sujeto de investigación. Nosotros generalmente en ensayos clínicos no le decimos pacientes a los pacientes, le decimos sujetos de investigación. Esto no tiene ninguna connotación, sino simplemente es una costumbre. Sin embargo, pues a veces hay personas que no les gusta que uno diga sujetos de investigación, sino pacientes, pero es una pelea bizantina que no tiene ninguna razón de ser, pero siempre ustedes van a ver que en los ensayos nos referimos al sujeto de experimento como el sujeto de investigación. Y un ensayo clínico debe estar siempre hecho para resolver un postulado científico. Si no hay una razón científica adecuada, pues hacer el ensayo clínico es descabellado. De hecho, ustedes saben muy bien, en la parte de literatura mundial, todos los experimentos nazis que se hicieron cuando estaba el doctor Mengele
específicamente en ciertas poblaciones de presos, y se dieron cuenta que él no tenía de pronto un postulado científico real para poder llevar a cabo el ensayo. Otra cosa muy importante, el que mejor hace un ensayo clínico es el que más lee. Es importante el conocimiento de la literatura científica, por lo tanto, hay que agotar todas las bases de datos y leer y leer y volver a leer y volver a leer, porque eso hace que el ensayo clínico, la pregunta de investigación, quede muy bien. Un ejemplo de ahorita también es los tratamientos que existen para el COVID. Todo el mundo habla, todos los días publican una cosa, ¿no? Que este tratamiento sirve in vitro, que este tratamiento sirve en vivo, pero realmente para poder decir qué sirve, qué no sirve, pues se necesita conocer toda la literatura mundial. Otra cosa muy importante en un ensayo clínico que requiere de experiencia, necesita personal altamente cualificado y especializado en el área. Y una cosa muy importante, todos los estudios, ensayos clínicos requieren supervisión generalmente por un equipo donde haya una competencia adecuada para poder llevar a cabo esta supervisión. El no conocer la historia hace que inevitablemente tengamos que repetir los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Yo les ponía ahorita un ejemplo sobre las normas éticas. La historia de la ética en la investigación y especialmente en los ensayos clínicos está llena de muchas transgresiones que generalmente se han producido no porque no existan las normas, sino porque a veces se ignora la dimensión interna de la ética que conlleva un ensayo clínico. A veces los investigadores médicos tenemos tentaciones. Por ejemplo, alguien quiere figurar, el ego, la autopromoción asociados a narcisismo, avaricia, y les pueden llevar a ignorar esta dimensión. La FDA tiene una lista que se llama la Blacklist de personas que a través de haber hecho mal los ensayos clínicos han producido cambios realmente horrendos digamos, en la supervisión de los ensayos clínicos. Por eso hoy por hoy, inclusive algunas revistas se han tenido que retratar, entre ellas New England Journal, British Medical Journal, de ensayos que después de haber sido efectuados han sido repetidos en otras latitudes y los resultados no dan. Y luego han cuestionado y se han dado cuenta que los pacientes no asistían, que los pacientes eran pacientes inventados, que habían datos que eran hechos solamente para poder seguir adelante, y han caído personajes muy importantes de la investigación. Entonces, este aspecto ético del ensayo clínico es muy importante. En Colombia, en particular, los actores de la investigación, quiero decirles que toda la investigación clínica es contratada, sea de ensayos clínicos o no, o la contrata el Estado a través de lo que conocemos como Colciencias, o la contrata la industria farmacéutica, pero toda es contratada. Yo ahí le puse contratada más bien para referirme a aquella donde se han intervenido o se están utilizando productos farmacológicos. Y todos estos actores han venido creciendo en Colombia. Hay una gran participación por parte de nuestra agencia regulatoria, el INVIMA, para tratar de salir adelante. Hoy no quiero hablarles mucho de la parte legal, pero el INVIMA en los últimos 15 años es un organismo que ha sufrido una transformación pero muy favorable. Es un organismo hoy ágil, que tiene gente preparada, que han cambiado muchísimo las reglas y van a seguir creciendo. Obviamente nosotros los colombianos siempre nos quejamos de algo, pero si los comparamos lo que existía hace 15 años, venimos creciendo. Otro aspecto fundamental es el crecimiento que ha tenido en la participación de ensayos clínicos los comités de ética. En Colombia existen aproximadamente 73 comités de ética debidamente constituidos y calificados por resolución de buenas prácticas clínicas. Y bueno, tenemos pues los centros de investigación, los patrocinadores y las entidades que actúan por contrato, que son llamadas CRO. Todos ellos en nuestro modelo de Colombia son los actores que tiene el sistema de investigación clínica. Al día de ayer quiero mostrarles esta gráfica donde vemos que Colombia ocupa el tercer lugar en ensayos clínicos de Latinoamérica. Hace 4 años, 5 años éramos el cuarto. Hoy en día solamente nos gana Brasil y Argentina, y después de nosotros viene Perú. Antes Perú estaba por encima de nosotros. En este momento se están corriendo 1.350 ensayos clínicos
Estos han incrementado en las últimas 3, 4 semanas, han escrito como unos 47 artículos, 47 protocolos nuevos, de acuerdo a lo que revisé. Y esta fuente está en clinicaltrial.gov, cualquiera la puede revisar. Aquí tenemos lo que les dije del concepto de equiposis, que también se conoce como el nombre de indeterminación clínica o incertidumbre terapéutica, y es una cosa muy importante porque es lo que hace que a distintos grupos de tratamiento se asignen pacientes en un ensayo clínico, es decir, no, es tratar de mantener el balance. Un dilema ético que uno tiene a veces en un ensayo clínico cuando el investigador puede pensar que un tratamiento es más benéfico que otro. Hoy en día les quiero contar, ya no hacemos estudios como con placebo, como se hacía anteriormente. Hoy en día, si existe un medicamento gold standard, hay que dárselo en el ensayo clínico a la parte no intervenida, y en el que se hace la intervención, pues se le da también la misma medicina más la medicina que pretendemos probar. Es decir, si nosotros queremos dar respuesta ahorita para el COVID, necesitamos establecer ensayos clínicos donde la terapia de base sea similar en ambos grupos, más la sustancia que queremos intervenir. Por eso es que es tan difícil hacer la interpretación todos los días de todo ese montón de ensayos que nos está llegando, algunos sin metodología científica, otros han caído en esa aplicación que llaman Fast Track, que los aprueban inmediatamente y se vuelan todas los equipos que uno pueda saber que se tienen que hacer para poder tener una buena calidad en los estudios. Les comentaba lo de placebo, me adelanté un poquito, pero generalmente la declaración de Helsinki, que fue una revisión que se hizo desde el año 2000 hasta la fecha, específicamente con ensayos que se hicieron en África, dijeron pues que está muy limitado el uso de controles con placebos y solamente hay circunstancias muy, muy especiales, pero generalmente no es recomendado en los ensayos clínicos comparar contra placebo. No es algo que está bien visto y que generalmente necesita mucho estudio y por supuesto una gran aprobación y discusión por parte de los comités de ética. Cuando uno va a hacer un ensayo clínico o experimental es importante que tener siempre esto en la mente. Uno no puede hacer un ensayo clínico sin protocolo. El protocolo es como, digamos, la cartilla con la que uno va a jugar. Los protocolos pueden ser enmendados o cambiados en el ensayo clínico durante la duración del estudio y obviamente muchos de ellos tienen enmiendas. Una cosa muy importante es que cualquier medicamento o cualquier procedimiento generalmente debe tener una experimentación básica, ya sea de estudios in vitro, celulares o en animales. Obviamente no se puede investigar, no hacer un ensayo clínico que no haya un consentimiento informado. Otra cosa que es muy importante es la libertad que tiene el sujeto para interrumpir cuando él quiera el tratamiento. Eso es una cosa que es autonomía por parte del sujeto y ahí hay que tener en cuenta los grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? Aquel grupo que por alguna característica tiene sujeción o está influenciado por alguien para poder tomar su decisión en forma autónoma. Por ejemplo, los individuos de las fuerzas militares, ellos tienen que obedecer a un superior, entonces no son buenos candidatos para llevar a cabo un ensayo clínico. Un niño chiquito que todavía no entiende qué es un protocolo, pues es un grupo vulnerable, etcétera. Existen muchos ejemplos en la literatura mundial acerca de ese caso. Otra cosa muy importante cuando uno hace un ensayo es poder uno predecir cuáles son los beneficios que va a tener el sujeto y también los riesgos de toxicidad. Les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. El uso de cloroquina con acitromicina es aumento del QT y el QT largo puede inducir arritmias ventriculares graves como la torsade de puntas y que además de eso puede ocasionar la muerte. Entonces, uno si va a usar cloroquina, eso no quiere decir que no la utilice, debe tener una valoración previa del sujeto, hacer el electro correspondiente y obviamente mirar qué sustancias las pueden incrementar. Otra cosa muy importante es que yo creo que es la solvencia del investigador en un ensayo clínico. Yo no puedo ser ginecólogo y hacer un estudio, por ejemplo, de, qué sé yo, de neurología.
esto estoy exagerando, pero digamos, la solvencia del investigador, además de su especialidad, va también con el conocimiento de haber realizado ensayos clínicos, de tener todo el background, de poder analizar adecuadamente la literatura que se le ha presentado para hacer la pregunta de investigación. Una cosa muy importante es que aquí prevalece el interés individual frente al colectivo. Uno no puede en algún momento, si uno está haciendo un ensayo clínico y ese día sale un tratamiento que demostró que es efectivo, ese tratamiento reconocido hace que a uno el ensayo clínico se, le toca a uno suspenderlo para poder darle pie o cabida a que el paciente reciba el tratamiento que fue aprobado y que realmente sirve. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es la fidelidad en la publicación de los resultados. Tanto hay que publicar los resultados positivos a favor de la intervención que estamos haciendo, como la publicación de los resultados negativos. Estudios a veces negativos son engavetados y los esconden para no publicarlos porque creen que de pronto no tenga. Esto ha ido cambiando hoy en día y hoy en día pues se exige que la gente publique los resultados negativos porque también son importantes para la literatura mundial y para uno aprender. Generalmente, ahorita que estamos viendo esto, también pongo un ejemplo, hay una cosa que se llama uso compasivo. Uso compasivo es cuando un paciente, utilizamos un tratamiento que todavía no tiene ensayos clínicos previos, pero es la única cosa que tenemos que hacer, es eso o dejar que el paciente se muera. A veces esos usos compasivos se hacen en un sujeto que está inconsciente, que no puede responder a una aprobación. Entonces, a veces hay normas que tienen que ver con el consentimiento de informado y hay unas pautas internacionales donde de pronto, por ser un uso compasivo, hacen que el informe de consentimiento recaiga en los, digamos, guardianes legales o en su defecto. Es una decisión que puede tomar el staff médico porque era eso o el paciente se iba a morir. Entonces, es una cosa muy importante. El elemento que prima en el consentimiento informado de un ensayo clínico tiene que ver con la descripción de la investigación que le vamos a hacer al sujeto. Y básicamente en ella, en ese informe, debemos escribir los riesgos y los beneficios esperados. Y obviamente es una explicación de que todos los datos que vamos a manejar de él son confidenciales. Y que además, si nosotros nos equivocamos o si ocurre digamos, un evento adverso serio ocasionado por el medicamento, está cubierto y tiene una póliza de seguro si hay una indemnización de las lesiones producidas por ese ensayo clínico que estamos llevando. Y además también tiene el paciente en su informe de consentimiento a quien tiene que recurrir en caso de que presente algún evento adverso. Hay que recordar siempre que la participación en un ensayo clínico es voluntaria. El paciente puede salirse cuando él quiera. Entonces, aquí tienen ustedes un seguimiento de la regla común. Siempre un ensayo clínico pasa por una aprobación previa del comité, en donde se aprueba toda la parte del protocolo, el consentimiento informado, luego se documenta ese consentimiento informado en los pacientes y luego sí se comienza el reclutamiento de los participantes en la investigación, se genera todo lo que tiene que ver con la protección especial para los grupos vulnerables y luego pues una vez ya se tiene aprobada la investigación, pues se va realizando una revisión apropiada. Una cosa muy importante que tiene que ver con los datos de los ensayos clínicos es lo que decía el señor Peter Drucker, que lo que no se mide no va a mejorar. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Eso lo decía William Thomson. Es importante en los ensayos clínicos tener una buena data de soporte para hacer el registro de todo lo que va pasando. En ese momento nosotros no podemos saber si el dato que estamos registrando en algún momento va a ser relevante. Por lo tanto, no debemos omitir absolutamente nada. Y el mejor elemento y mayor ayudador para un ensayo clínico es la historia clínica del sujeto, donde deben quedar registrados todos los datos que tengamos de los pacientes. Hay muchos ensayos clínicos que se pierde la data y es importante después o es lamentable después tener que decir que ese estudio no se puede publicar.
hay veces que se pierden los pacientes, que no hay un seguimiento adecuado del ensayo clínico y el tamaño de muestra que se obtuvo no es suficiente para dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, desde antes uno debe prever que tenemos que medir y que tenemos que tener todos los datos para poder hacer una interpretación. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que se haga estas 5 preguntas antes de iniciar un protocolo en un ensayo clínico. Primero, la salud de mi paciente será mi primera premisa. Si la respuesta es sí, siga adelante. Segundo, cualquier acto o actitud que pueda debilitar la resistencia física o mental de un ser humano deberá evitarse. En este caso me refiero mucho a estudios clínicos que se hacen en sujetos que tienen cáncer y que el paciente está desesperado y que cualquier palabra que uno diga pueda hacer entender al paciente que esto es un tratamiento que le va a salvar su vida. Entonces ahí tenemos que ser muy cautos. Cualquier acto o actitud nuestra puede cambiar la resistencia mental de ese sujeto. Otra cosa que es muy importante es que el interés de la ciencia y de la sociedad nunca deben anteponerse sobre cualquier consideración relacionada con el bienestar del sujeto. Cuarto, la renuncia del paciente a participar en un estudio nunca debe interferir con la relación médico-enfermo, médico-paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente por salirse del estudio no va a dejar de ser mi paciente, ni yo voy a dejar de hablarle. Yo lo trataré de la misma manera, así se haya salido del estudio. Y por último, que el equipo investigador o investigador deben ser capaces de suspender, de acuerdo a su juicio, la investigación, porque en ese momento se dieron cuenta de que era lesiva para un individuo. Si nosotros cumplimos esas 5 observaciones iniciales, generalmente el ensayo clínico va a salir muy bueno. Aquí simplemente para que ustedes se den cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer para cuando queremos que un medicamento sea aprobado. Lo tomé de esta revista de cáncer, son drogas de cáncer, pero miren todo el tiempo que en azul vemos, mientras descubren la droga, se hacen los ensayos preclínicos, van 6 años. Esto lo digo para el tema de la vacuna del COVID, que la gente cree que va a salir en 2 meses. Luego vienen los ensayos clínicos, se demoran entre 6 a 7 años, el fase 1, el fase 2, el fase 3. Luego viene la aprobación por la FDA, que se demora entre 1 año a 2 años, y luego viene el post-marketing. Es decir, para que un producto salga al mercado en condiciones normales, más o menos se está echando 14, 15 años desde que se descubre hasta que se coloca en el mercado, y eso pues así son los ensayos clínicos. Aquí tienen una base de datos muy importante que, sí, que yo quiero transmitirle. Todo ensayo clínico que se pretenda hacer en el mundo, antes de comenzar a hacer el ensayo, debe estar registrado en una base de datos debidamente aprobada. Aquí simplemente traje 5 o 6, existen 100 bases de datos. La más común que ustedes conocen es clinicaltrials.gov. Está la de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es la NLM. Está el Central, que es base de datos de la colaboración Cochrane. Está el CST, que es parte de Biomed Central. Está el ISRCTN, que es el International Standard Randomized Control Trial Number. Está el Meta Register, que es la recopilación de ensayos clínicos de Reino Unido. Está Trial Central, que es una base de datos también de Estados Unidos. Y está el Registro Latinoamericano de Ensayos Clínicos, que es la base de datos de Latinoamérica. Antes de comenzar un ensayo clínico, recuerden que hay que registrarlo en una de estas bases de datos. Esa era mi conferencia. Les doy a todos muchas gracias. Estamos abiertos entonces a escuchar preguntas. No sé, Sandra, si tú moderas, por favor, y nos vas indicando le vas dando la palabra y vamos oyendo los comentarios y las preguntas. Listo, Doc, perfecto. Muchas gracias por su presentación. Abrimos entonces el espacio para preguntas e inquietudes. Quien tenga algún tipo de cuestiones puede activar el micrófono y preguntarle directamente al doctor. Miguel, quisiera hacerte una pregunta, no sé si me están oyendo. Miguel, como no los estoy viendo, me dicen cómo se llaman, qué hacen, bueno, y me preguntan, vale. Soy Alfonso Mario Cepeda, ¿me estás copiando? Sí, perfecto, Alfonso. Gracias, Miguel. Mira, soy médico alergólogo, para los que no me conocen, investigador también. Y la pregunta que tengo, me interesó mucho la parte de que Colombia está en tercer lugar en clinical trials
en el mapa tú pusiste a Sudamérica. Te pregunto, ¿en qué puesto está México en Latinoamérica? México, no lo tengo acá conmigo, pero hace como unos 15 días que revisé, estamos más o menos similares en México, Argentina y Colombia. México, a pesar de tener grandes investigadores, en los últimos años no ha sido descollante. Le pasó lo mismo a Perú. Perú tenía antes mucho más que nosotros, nos llevaba como un 20% más de estudios. Sin embargo, en los últimos 5 años ha habido un crecimiento en Colombia. Bastante tiene que ver con los organismos reguladores que existen en esos países. Mientras en Brasil, por ejemplo, y Argentina, ellos han evolucionado mucho en la aprobación de ensayos clínicos. En otros países, de pronto, el desarrollo de la agencia regulatoria no ha sido el mismo. Esto ha hecho que de pronto México, ellos tenían organismos como es el CONACYT, que es el equivalente de nosotros de Colciencias. Y bueno, ellos tenían una regulación, tenían 2 o 3 organismos desde el punto de vista burocrático que tenían que preaprobar cualquier ensayo clínico que se hiciera. Además de la agencia regulatoria como INVIMA, tenía que también aprobarse el protocolo de investigación. Y eso hizo que ellos se retardaran un poquito. Sin embargo, en los últimos años han vuelto de nuevo a crecer. Y bueno, México es muy grande, tú sabes que tienen muchos habitantes y tienen muy buenos médicos. Gracias, Miguel, muy amable. Miguel, buenas, es Salvador Mata. Hola, Salva, ¿cómo estás? Bien, hermanito, gracias por la presentación. Quería acotar un poquito más o complementar un poquito la pregunta de Alfonso. Adicional, o sea, en esa gráfica que muestras de Latinoamérica, yo quería preguntarte, ¿hay alguna injerencia de universidades? ¿Hay un favorecimiento también de que las universidades puedan apoyar este tipo de investigaciones o solamente esas gráficas se refieren a entidades particulares como tú mencionabas en los engranajes esos con el INVIMA, el CRO, o existe también apoyo de la universidad en estos grupos de investigación? Ahí hay de todo, Salva. Cuando uno revisa clinicaltrial.gov, se ha convertido en una exigencia, por ejemplo, una revista, las categorías de la revista, entre más alta sea su categoría, por ejemplo, una revista con indexación en CIMAGO Q1 o Q2, si tú vas a publicar un ensayo clínico en esa revista, te va a preexigir que tú estés registrado en clinicaltrials.gov o en el registro australiano o en el registro latinoamericano. Es un prerequisito. La gran parte de revistas serias hoy en día mundiales te lo está exigiendo. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Eso ha hecho que, por ejemplo, en Colombia en particular, con relación y muy puntual a tu pregunta, que en esos 1.350 ensayos que tenemos al día de ayer, que fue el día que revisé el mapa, muy probablemente haya estudios revueltos. Ahí vas a encontrar estudios de la industria farmacéutica, que digamos que fuera que yo llamé industria contratada, pero también vas a encontrar trabajos de Colciencias, ahí va a estar la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, hay trabajos de nosotros también, yo tengo ahí trabajos nuestros de la Universidad Simón Bolívar, etcétera, pero todo el mundo ya lo aprendió a hacer. ¿Cómo se hace un registro de un ensayo clínico en esa base de datos? Generalmente lo hace la organización, lo podría hacer en este caso la clínica internacional, o lo podría hacer la universidad, o lo puede hacer cualquier centro que tenga personería jurídica que se registre. Simplemente uno se registra, saca una clave y la clave se la dan. ¿Qué registra uno en clinicaltrial.gov? Yo no sé si están viendo la pantalla, pero Sí. voy a mostrarles cómo se hace. Tenemos tiempo, entonces, y yo creo que, espérense un segundito, a ver si yo me puedo Mientras están salir. mirando la pantalla, quería Sí, redondear la pregunta. sí. Es más que todo inquietante, cualquier persona natural o jurídica, independiente que esté afiliado o no a una universidad o a una entidad científica, ¿puede hacer un ensayo clínico? O sea, Claro que sí. Esa pregunta es correcta, Salva. Y sí se puede. Sí se puede, y de hecho hay entidades que no están afiliadas a ninguna universidad, sino que son centros, digamos, de investigación independiente que presentan trabajos. Lo único es que hay que cumplir con unos requisitos, que es haber registrado el protocolo de manera adecuada y cumplir con todas las normas éticas. En Estados Unidos existen 2 organismos, una que se llama la OHRP,
que es donde uno se registra, y ahí debe registrarse el Comité de Ética, se llama IRB en inglés. Esas dos instituciones, que es la OHRP, que después te puedo pasar el link, hacen que tú hagas una declaración de buena fe, donde dice que tú en tu centro de investigación llevas a cabo todas las normas de protección individual, que si cumples con todos los requerimientos de buenas prácticas clínicas, y te dan el aval. Una vez tienes ese aval, quedas como con, digámoslo así, entre comillas, una licencia para poder establecer ensayos clínicos que te dura aproximadamente 7 años, y de manera individual y particular lo puedes hacer. Generalmente en estas circunstancias uno ve aquí de todo. Ustedes pueden mirar acá, por ejemplo, donde estoy en la página, y aquí están las formas como uno se debe registrar y por qué debe también aportar los resultados al estudio. Aquí está cómo aplicar para tener una cuenta. Aquí está cómo uno debe registrar el estudio. Y esta es la página de clinicaltrial.gov. Ustedes acá pueden hacer una búsqueda. Mire, ustedes se meten acá. Vamos a meternos acá a lo que nos preguntaba el doctor Cepeda. Vamos a buscar México. Y puntualmente nos sale cuántos estudios tiene México. Aquí está México. Vamos a buscar acá Mexican City. Aquí está. Le hacemos acá search y ahí nos sale. Aquí están los estudios. En este momento México tiene 3.624 estudios rodando. En este momento, doctor Cepeda, aquí están. Bueno, aquí están todos. Miren que este estudio es de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este estudio de un instituto terapéutica, esto es un instituto privado que está en Guadalajara. Este es el Hospital Mónica Pretelini, de un hotel materno perinatal. Este es el Instituto de Rehabilitación. En fin, existen múltiples instituciones, pero todas están registradas. Lo podemos ver en el mapa, y le dan acá donde dice el mapa, y aquí están ustedes, la pregunta está acá. Miren que en toda Latinoamérica tenemos 1928 en total, y acá tenemos 3624 en México. México sigue siendo un sitio que ha tenido tradicionalmente muchos estudios. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? Sí, doctor Urbina. Yo tengo en el chat. Mucho gusto, Felipe Guillén. Guillis, En el chat la doctora. Guillis, ¿me escuchas? Señor. Tengo una pregunta. Sí. Doctor Urbina, ¿cómo está? Felipe Guillén, director de investigaciones de la Misericordia. ¿Qué comentario nos daría usted con relación a la situación actual de ensayos clínicos que se están viviendo con relación al COVID, como lo mencionó en su presentación? Hace unos años, cuando se presentó las primeras epidemias y pandemias por coronavirus como el SARS y el MERS, vimos que prontamente resultaron varias opciones terapéuticas que se iniciaron con ensayos clínicos, pero que prontamente los resultados fueron poco efectivos y poco seguros para el manejo de esas opciones de coronavirus, y hoy estamos viendo lo mismo, estamos viendo una reacción muy rápida, pero no sabemos qué puede pasar con estos ensayos. ¿Qué opinión le obedece a usted esta situación? Completamente de acuerdo. Yo creo que estamos en este momento en una situación bien difícil. Y bien difícil porque a raíz de que todo sirve y que todo, pues se han generado una serie de preguntas de investigación y por la rapidez de lo que está ocurriendo, de pronto a veces pues hay pasos dentro de la calidad que se pretende tener que se saltan. Y ustedes lo han visto, yo no tengo que contarles ni decirles. Ustedes mismos ahí en el chat que yo veo, no, ese estudio tiene solamente 36 pacientes, no, ese estudio no tiene grupo control, no, ese estudio es solamente de pacientes in vitro, no, que este fármaco solamente sirve para ciertas características. Entonces, la cuestión y la interpretación con tanta avalancha de información no es fácil, ni para una persona experimentada, ni para un grupo experimentado. Yo lo que recomiendo es más bien buscar la fuente que nos hace el trabajo y de dónde viene esa información. Yo hice esto que se llama mis favoritos. Yo extraje para el COVID 20 fuentes de información, después se las paso, de los sitios, digamos, duros
que yo considero que uno debe estar leyendo para no caer en lo que se llaman fake news, donde, por ejemplo, creo que antier o hace 3 días alguien subió a nuestro chat de WhatsApp un artículo que apenas estaba sometido al New England Journal, estaba en la parte confidencial, no había sido todavía aprobado, era solamente el submitted del artículo y ya lo estaban dando como un hecho cierto de 36 sujetos que habían recibido tratamiento con cloroquina o con hidroxicloroquina más acitromicina y que no les había dado resultados. Yo me di a la tarea de revisar, de pronto se lo iba a poner como ejemplo y lo primero es que las personas que lo publican, yo no voy a pelear por especialidades porque todos somos médicos y todos podemos aprender todo, pero es un estudio de neumología publicado por unos oftalmólogos. Entonces dice uno, bueno, vaya, estos tipos, bueno, hasta ahí de pronto era que los pacientes con neumonía también tenían conjuntivitis, pero uno va entrando y se da cuenta que existen un pocotón de errores metodológicos, pero resulta que las revistas también le juegan a eso. Hay un fast track ahorita mismo que si uno manda un artículo que de pronto puede tener algún leve interés para la revista, se lo van a publicar mucho más rápido que en las condiciones no habituales de pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo lo que recomiendo es que hay que digerir. No quiere decir que un estudio in vitro, por ejemplo, de una droga experimental no vaya a tener plausibilidad biológica después. Y de hecho sabemos que la medicina translacional es eso, poder probar a través de la ciencia básica, un modelo matemático de atención, etcétera. Todo eso sirve, pero hay que hacerlo protocolariamente, en lo posible, ¿no? Y de hecho, pues es el espíritu de pronto. Esta charla me cayó súper bien porque cuando revisamos el tema de ensayos clínicos, siendo una de las mejores evidencias disponibles para tomar decisiones, uno a veces diría que cada vez va siendo mucho más difícil con toda esta avalancha de documentación, decir uno, este sí está bueno o este no está bueno. Entonces yo lo que recomiendo de pronto es de pronto buscar la fuente de donde vino y mirar a ver cuál es el grupo que lo está publicando. Porque tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente que hace revisiones. Tú mandaste ahorita un artículo, por ejemplo, muy bueno de JAMA, que salió ayer o en la noche de ayer, sobre cómo son los tratamientos y hay una buena explicación en la figura 1 que tú mandaste, excelente, de dónde, cómo entra el virus a la célula y todas las cosas, que es una buena revisión, es un artículo de revisión, por supuesto, no es un ensayo clínico, pero de pronto viene de una revista reconocida como es JAMA, cuyo contenido es mucho más supervisado. Yo siempre digo que estas revistas que tengo acá en esta página son per view. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen pares evaluadores muy rígidos en el proceso de publicación, generalmente gente experimentada, entonces eso facilita que el ensayo clínico que uno esté leyendo de estas revistas sea un ensayo clínico un poquito más fidedigno. Pero hay de todo, créanme lo que hay de todo. A veces nos meten un gol en una revista de esas. Doc, en el chat Sí, preguntan cuándo una mujer... ¿Sí? En el chat está preguntando cuándo es significativa y de qué dependerá su importancia. ¿Cuándo qué? No te escuché porque se entrecortó la llamada. ¿Cuánto qué? ¿Alguien puede repetir lo que dijo Sandra? Brigitte está teniendo un poquito de problema con la señal, pero entonces lo voy a repetir yo. Sí. ¿Cuál es la experiencia en Colombia de los ensayos de pruebas diagnósticas y cuáles serían sus recomendaciones? Esa pregunta es enviada por Gustavo Jiménez de IAMET. Esa es una pregunta excelente. Estamos hablando en pruebas diagnósticas en general. Bueno, Colombia dentro de Latinoamérica ha ido ganando mucha relevancia. Particularmente hay universidades muy importantes en el tema de pruebas diagnósticas. Ustedes lo han visto. Ahí destaca la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes. Son universidades que tradicionalmente han tenido grupos muy fuertes donde se han hecho pruebas diagnósticas muy interesantes. Para citar simplemente una, el aislamiento del
del virus COVID-19 por la Universidad de Antioquia. Les cuento que eso necesita una prueba diagnóstica donde se utiliza un aparato que se llama, o una zona que se llama BSL-3. Eso es un cuarto especial de seguridad, de bioseguridad, que tiene una esclusa y donde se hace el cultivo celular en unas células experimentales que se compran de laboratorio, que se llaman células Vero, así con B de vaca, Vero. Esas células Vero se inoculan con el virus y uno hace replicación del virus. También se pueden cultivar en células alveolares. De hecho, es una prueba diagnóstica y ahí van a poder probar tratamientos varios de todo lo que estamos hablando, y es hecho aquí a nivel de Colombia. Ese es uno de los hechos. Por ahí hicieron también la parte genómica del virus. También ya sabemos cuál es el genoma del virus que está circulando en Colombia, lo cual también es muy bueno. Tenemos que avanzar mucho en pruebas de diagnóstico nuestras. Todavía tenemos mucha dificultad, pero se está trabajando duro en esa parte. Hay laboratorios del país muy grandes. O sea que obviamente contamos con una, yo lo llamo discapacidad, por llamarlo de alguna manera, que es que no tenemos todo el recurso económico que tienen los países de primer mundo. Pero Colombia, ahí va. Cada día pues uno va viendo que hay mayor preparación del recurso humano que antes no existía. La cantidad de médicos y de profesionales del área de la salud con doctorados en el área de biología molecular, en la parte de laboratorio es mayor, y esto ha favorecido la creación de nuevas formas de experimentación y de pruebas diagnósticas. Tenemos otra pregunta que nos hace Erika Bernal. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo una muestra es significativa y de qué dependerá su importancia? Ese es tronco de pregunta, Erika, y depende de la pregunta de investigación. Muchos autores y del poder que tú quieras hacer con relación a la parte del poder estadístico de intervalos de confianza y del poder de significación en estadística. De acuerdo a eso, tú calculas el tamaño de muestra. Yo te voy a poner un ejemplo. Supón tú que queremos hacer una encuesta para evaluar los factores de riesgo cardiovasculares en una población como Barranquilla. Entonces, partimos de la base inicial de cuál es la población de Barranquilla. Entonces, Barranquilla, esto lo voy a decir inventado, pero para que me puedan entender, tiene 2 millones de habitantes, pero no todos tienen factores de riesgo. En esa población de 2 millones hay una población dividida por grupos etarios. Los menores de 18 muy probablemente no tendrán todavía el factor de riesgo establecido. Entonces, vamos a decir que vamos a utilizar a la población adulta. Es decir, de esos 2 millones nos queda, hagan de cuenta que tenemos 1 millón de gente menor de 18 años, nos queda 1 millón. Y de esos millones hay que conocer por estudios previos, hechos en otras comunidades, cuál es la prevalencia que existe de ese factor de riesgo. Por ejemplo, vamos a hablar de colesterol alto. Entonces sabemos que vamos a hablar de presión alta, que es más fácil. La presión alta en Barranquilla equivale más o menos al 20-25% que se está teniendo en este momento a nivel país. Eso es parte de la encuesta nacional de salud. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a tomar una muestra representativa o una alícuota de esa población, tenemos que hacer un tamaño de muestra conducente a tratar de tener en nuestra muestra la representación de ese factor de riesgo. Yo les recomiendo utilizar una herramienta estadística que es fácil, está gratis, está libre, que se llama OpenEpi. El OpenEpi es de acceso abierto y ahí van a entrar a donde dice cálculo de tamaño de muestra y van a hacer este ejercicio. Van a colocar el número total de la población. Ya saben que el 10% o 15%, perdón, 20% les dije, tiene hipertensión arterial y le ponen de acuerdo al poder que quieran ustedes estadísticos, si quieren del 95%, del 99%, y él le calcula el tamaño de muestra y le dice, bueno, para esta muestra, este también me lo voy a inventar porque no la estoy haciendo acá, pero la podemos hacer, Felipe. Espérate un momentico, yo creo, espérese un segundo. Esto se llama OpenEpi. Aquí estoy. Para que vea usted en vivo y en directo, aquí entramos a la proporción de la muestra
y les dije que íbamos a introducir aquí los datos. Mire, aquí tenía yo 1 millón de habitantes. Aquí esta frecuencia dijimos que era del 20%. Aquí tenemos un límite de confianza del 5% y un diseño y le decimos calcular. Y él me calcula que para yo tener un poder de significancia estadística, teniendo en cuenta este tamaño de la muestra definido por esta fórmula que hemos acabado, con un 99.99, requeriremos de estudiar a 969 sujetos. Si queremos un intervalo de confianza, que es el estándar, que es 95, necesitamos estudiar 246 sujetos de toda la población de Barranquilla mayor de 18 años. Entonces, el tamaño de muestra pues, va a depender mucho de la pregunta de investigación y de lo que queramos saber específicamente si conocemos la prevalencia de lo que, del factor, de lo que tiene la población que queremos estudiar. En caso de que no conozcamos esa prevalencia, se asume que es el 50%. Eso es una cuestión matemática arbitraria, pero uno trata siempre de afinar con estudios previos cuál es, digamos, la prevalencia de lo que está estudiando. De pronto, hacer cálculos de tamaño de muestra para enfermedades huérfanas no se hace de pronto con este método porque ahí es lo que haya, ¿cierto? Si hay 4 casos de homocigotos para dislipidemia, pues nos toca estudiar nada más esos 4 casos. Ahí no vale el tamaño de muestra, pero digamos, para cosas que son bastante comunes, podemos nosotros utilizar herramientas tecnológicas como esta para el cálculo. Ahí está el cálculo de tamaño de muestra y es una calculadora de código abierto, o sea que ustedes la pueden utilizar siempre. Gracias. En el momento, doctor, no hay más preguntas por parte de los participantes. No sé si alguien desea hacer una pregunta adicional o si no tiene más preguntas para dar por finalizado. Sí, hay una pregunta adicional. Bueno. Buenas noches, doctor. Es la doctora Silvia Salva, neurocirujana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Hay una cosa importante en esto de los ensayos clínicos y el momento en que estamos, no solo en Colombia, a nivel mundial, y es la protección del paciente que entra en ensayo clínico. Casi que como que todos estamos siendo parte de un gran ensayo clínico, ¿no? Porque la experiencia es muy poca en todas partes. Entonces, ¿cree usted que se están previendo en los grupos de trabajo las medidas de protección suficientes? Porque hay 2 tipos de pacientes. El crítico, el que ya no queda opción, el que hay que tratarlo con lo conocido, con la evidencia médica mayor que tiene cada grupo de trabajo en cualquier parte, pero está el paciente que está con una respuesta buena, el paciente que tiene un estado general, que es el grupo de mejor pronóstico. Estamos utilizando la misma evidencia. Entonces, ¿hasta dónde el paciente va a quedar protegido o no? ¿Hasta dónde se está previendo eso en los ensayos clínicos? Bueno, hay varias cosas y hay varias, digamos, partes en tu pregunta. Empecemos por el tema de lo que está ocurriendo. La proporcionalidad de sujetos con COVID que son asintomáticos. Hay un estudio de Corea del Sur donde ellos tienen más o menos en su población, nosotros no hemos hecho ese análisis en virtud de que no estamos testeando en forma masiva a todos los sujetos de Colombia, pero ellos sí tuvieron la oportunidad de hacerlo de una manera masiva. Encontraron que los sujetos asintomáticos portadores del virus pueden estar en el orden del 25 al 30%. Eso plantea de que por la calle pueden estar personas que no tienen ni siquiera tosecita, ni fiebrecita, ni absolutamente nada, que son COVID positivos. Esa es la primera parte. De ahí sale el hecho de la protección obligatoria, que al principio no quería la OMS, de que todo el mundo que salga a la calle o vaya a un sitio público o tenga cualquier cosa, siempre debe tener máscara. Y ya yo no voy a entrar a discutir cuál máscara, porque eso lo hemos discutido en el chat, ya todo el mundo sabe cuál es, pero es el uso obligatorio de la máscara, obviamente además de las otras medidas. Ahí está un nivel de protección que ha sido basado en los estudios de algunos países. El otro tema muy importante es el estudio que requiere la protección individual de los sujetos que vamos a atender, pacientes que tienen la enfermedad.
En este caso, pues, ahí han trabajado muchísimo sobre cuál es el tipo de protección, cuál es la visera que hay que utilizar, cuál es el traje que se tiene que utilizar. Y bueno, y existen grupos muy grandes de recomendación. Ahí hay un hospital, ahorita no me acuerdo, pero fue una noticia muy rápida, que ninguno del personal de salud de ese hospital se ha infectado con COVID. Y ellos han logrado que ningún paciente de los otros que entran al hospital por otra característica diferente al COVID, diga un infarto o una apendicitis, ¿no?, tampoco se hayan contaminado, porque tienen una medida de protocolos muy exigentes. Voy a buscar ahorita el trabajo, eso lo leí antier, me llamó mucho la atención, es un grupo alemán, y lo hacen porque lo hacen de rutina. Tienen, digamos, a la entrada al hospital hay una especie de sala de descontaminación donde al individuo le lavan los zapatos, le lavan todo al que va entrando y al que va saliendo también le hacen lo mismo. Tienen una serie de prendas de vestir que se quitan en una específica área, se cambian, se ponen todas las medidas de precaución, usan doble guante, usan gafas y arriba de las gafas usan una visera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este tipo de protección. Y los más avesados, que son los ensayos últimos que ustedes pudieron revisar, que fue el estudio brasilero, están proponiendo de forma profiláctica para proteger al personal de salud de la utilización de cloroquina en forma profiláctica con acitromicina por 7 días si están en grupos de alto riesgo y están atendiendo pacientes. Ese estudio es un poquito fuerte porque pues tiene algunas cosas metodológicas de pronto no muy apropiadas, pero dentro de la convocatoria del Micienciatón que acabó de pasar, creo que hay un estudio, si no estoy mal, que va a hacer eso. Van a tratar de probar fármacos para los profesionales de la salud que están en riesgo de atender pacientes o que están atendiendo pacientes con COVID positivo. Hay que recordar de todas maneras, que es una cosa muy importante, que la carga viral del desenlace de los sujetos que van al hospital y a los cuales se van a la unidad de cuidado intensivo, una carga viral muy probablemente mucho mayor que la carga viral del sujeto que está asintomático o que de pronto no tiene manifestaciones severas de la enfermedad. Por tanto, el nivel de contaminación con la tos, con las droplets que ellos le llaman, de esos pacientes es mucho mayor en recintos cerrados, en las partes como son las unidades de cuidado intensivo o la hospitalización. Entonces, por lo tanto, en esos sitios de concentración donde uno sabe que está la máxima, digamos, expresión de la carga viral, se deben tomar medidas mucho más agresivas de protección. Eso es lo que yo le puedo contar. Hay muchas publicaciones, la verdad, muchas, sobre las técnicas, qué tipo de trajes se deben utilizar, digamos, las pieles de neopreno, las viseras de ciertos materiales, cuáles son mejores, cuáles no sirven. Hay muchos temas sobre las máscaras, digamos, o lo que ellos llaman, que nosotros le decimos aquí tapabocas o cubrebocas. Ellos tienen mucha información sobre de qué debe estar construido eso, cuáles pierden en 24 horas. Vi también un trabajo de la Universidad de Duke que están reutilizando las máscaras N95 porque se les acabaron a través de un proceso de peróxido de hidrógeno, donde meten todas esas máscaras a un proceso nuevo digamos, de esterilización o reesterilización. Simplemente todos tratando de aprovechar mejor el recurso, pero todos los días aparece un artículo nuevo de eso. Entonces, la información es vasta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es protocolizar todo. En cada institución donde nosotros estemos trabajando, hay que seguir estrictamente los protocolos de seguridad. La protección debe ser fundamental, tanto para nosotros que estamos atendiendo al paciente como para el paciente que viene a la institución hospitalaria. Digamos, usted, en el caso de usted que es neurocirujana por un tumor cerebral, no está infectado y de pronto se llega a contaminar dentro de la misma institución. Entonces, hay que tener protocolos, digamos, hay que tener como dos rutas, el paciente con COVID y el paciente sin COVID, porque de todas maneras vamos a tener que atender casos de sujetos que no tengan COVID que tienen que tratarse. Entonces, yo creo que todo debe estar con normas de bioseguridad y con unas normas restrictivas muy importantes.
Yo tengo la fortuna de tener una hija que trabaja en un hospital muy grande de los Estados Unidos. Ella es la jefe de residentes de ese hospital y ella pues hace las guardias y ella hace las rutas de attending, y ellos resolvieron que solamente hay un grupo multidisciplinario que examina a los pacientes que tienen COVID. Uno solo. No son todos los del hospital, no son todos los médicos, no son todas las especialidades, solamente el grupo de infectología. Son los únicos que están autorizados, obviamente con todas las medidas de protección, para examinar a esos sujetos. Los demás simplemente hacen los ingresos, harán las notas, pero desde telemedicina o por fuera del recinto, pero no tocan a ese paciente. Eso ha hecho de que ellos pues minimicen bastante de acuerdo a su estilo y a su protocolo. Cada quien pues hace sus protocolos como quiere y como debe, pero eso es una forma pues de minimizar el contacto o el contagio del personal de salud. Muchas gracias, doctor Urbina, por su respuesta. ¿Alguien de los asistentes desea hacer alguna otra pregunta? Al parecer no hay más preguntas, doctor Urbina. Bueno, muchas gracias, Entonces, Felipe. no, queremos agradecerle de parte de la Misericordia Clínica Internacional y del Centro de Investigaciones Clínica Internacional su participación en este webinar. Creo que todos hemos quedado muy gratamente sorprendidos con la presentación, la cual hemos grabado y les estaremos enviando sus correos para que la puedan volver a revisar. Y los invitamos a que asistan a nuestro tercer webinar en epidemiología, que será este miércoles a las 6 de la tarde, el cual tendrá como eje central los estudios observacionales y será dictado por el doctor David Díaz, epidemiólogo de la Universidad del Bosque. Agradecemos muchísimo la asistencia y participación de todos, y al doctor Miguel Urbina, de nuevo, muchas gracias y enormemente agradecido por su colaboración académica. Bueno, gracias, Felipe, y bueno, ahí tienen, darles mi correo, cualquier cosa que necesiten. Es muy difícil en una hora pues resumir 30 años de trabajo, entonces cualquier cosa que se de pregunta o de lo que yo dije que quieran revisar, con mucho gusto. Ahí estaré. ¿Cuántas personas asistieron al webinar hoy? ¿Cuántos fueron? Existieron aproximadamente, fueron unas 26, 27 personas. Bueno, perfecto. Dale el teléfono mío para Los que tengan el datos WhatsApp o los datos. De todas el maneras, video. yo estoy en el Claro que chat sí. de lo de la clínica. Cualquier pregunta que quieran hacer, a la orden, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Una feliz noche Chao. para todos. Hasta luego. Chao. Ahora, ¿cómo me salgo? No sé cómo salir.